Hello, my dear students. Welcome back to a new lesson with your English teacher, Mr. Perez. I hope you are doing very well. You are full of energy as always. Positive for today's English lesson, right? Ya ha pasado un tiempo desde la última grabación, pero bueno, aquí vamos a continuar con esta serie de videos que seguro te van a gustar y van a aclarar todo el panorama en tanto al inglés. ¿Listo? Okay, let's get the ball rolling. Iniciamos. Let's get the ball rolling. Bueno, en nuestra última clase estuvimos hablando del simple present con el auxiliar do. En esta clase vamos a hablar del simple present con el auxiliar does. Vamos a hacer oraciones positive, negative, questions and short answers. Negative questions and short answers. Para eso utilizamos el auxiliar. Tal cual como se usa el auxiliar do, vamos a utilizar en esta clase el auxiliar does. Vamos a hacer estos ejemplos para aclarar todo el panorama. La conjugación para estas tres personas es totalmente diferente a esta que tenemos acá, razón por la cual el video anterior explica ciertas reglas que tenemos que tener en cuenta en el momento de hacer oraciones positivas con el presente simple, utilizando el auxiliar does. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Let's continue. Bueno, tenemos este ejemplo que nos dice, él construye una casa. ¿Cómo decimos esta oración en inglés? ¿Cómo decimos él? He, claro, he. Él construye. El verbo construir es build. He built, pero ¿qué pasa aquí? Como es tercera persona, debo agregar la S. ¿Por qué debo agregar la S, Mr. Pérez? Vamos al video anterior, allí les explico por qué, pero para las terceras personas tenemos reglas que tenemos que agregar la S, la ES o la IES, todo de acuerdo al caso, de acuerdo a la letra en que termina el verbo. Ya usted, si ve el video, usted va allí a aclarar el panorama tal cual como usted desea. Él construye una casa. He builds una casa, a house. Y aquí tenemos la oración, él construye una casa. Bastante sencillo, nada del otro mundo. Vamos a hacerla ahora negativa. ¿Cómo digo esta misma oración? ¿Cómo la convierto en negativa? ¿Qué debo hacer? Cuando estábamos hablando del auxiliar do, utilizábamos not o don't al final, o completo, do not, don't. En este caso, como ya no estamos hablando del auxiliar do, vamos a utilizar does not or doesn't. O sea, vamos a convertirla así de esta forma. Vamos a decir he does not or doesn't. Cualquiera que utilice es correcto, es correct. ¿Qué sucede? Que doesn't de pronto no es tan formal como lo es does not. Does not es mucho más formal. Entonces vamos a utilizarlo en este momento en contracción. Vamos a hacerlo de esta forma. He doesn't. Ahora viene el verbo. He doesn't build. Pero no podemos agregarle la S. ¿Por qué? Porque aquí ya la conjugación del verbo está hecha. Entonces el verbo va a quedar en su forma normal, su forma base. Queda he doesn't build a house. Esta oración ya es la negativa. Él no construye una casa. Es así de sencillo. Simplemente vamos a cambiar el don't que utilizábamos en nuestro video anterior por doesn't, que es el que vamos a utilizar para las terceras personas. ¿Ok? Easy, right? Next question. ¿Cómo construimos una oración o cómo esta oración la convertimos en pregunta? ¿Qué va primero? Normalmente utilizábamos el auxiliar do, ¿cierto? Pero ahora en este caso, como estamos hablando de tercera persona, vamos a utilizar el auxiliar. Eso, el auxiliar does. Entonces, does, y viene la oración. Does he, y aquí viene el verbo. Díganme algo, ¿este verbo irá en su forma normal, en su forma base, o llevará la S? No lleva la S, va en su forma normal. ¿Por qué va en su forma normal? Porque aquí ya el auxiliar lo está haciendo. Cuando ya el auxiliar does está acá adelante, el verbo va a ir en su forma normal. ¿Listo? No lo olvides. Does he build a house? Él construye una casa. ¿Está correcta? No, ¿verdad? Falta algo. ¿Qué falta? El question mark. Colocamos el question mark aquí al end y eso es todo. Does he build a house? Él construye una casa. Eso es lo que tenemos. Esa es la pregunta. Así se convierte esta oración positiva en negativa y luego en pregunta. Ahora vamos a responderla. ¿Cómo respondemos si él construye una casa? ¿Cómo lo decimos? Decimos yes, he construye una casa. No voy a colocar toda la oración. Para eso es el auxiliar. Entonces yo voy a decir yes, he does.
Este does significa que sí, él construye una casa. No es necesario colocar todo el complemento. Con el does basta y sobra. Si no le creyeron en alguna situación, entonces sí lo puede decir, colocar el complemento. Mientras tanto, solamente does. Yes, he does. This is positive answer. Now, let's do it negative. Negative is no, he. Ya no voy a decir does porque ya no es positiva, es negativa la respuesta. Entonces digo, does not, o puedo decir doesn't. En este caso, como aquí utilicé doesn't, voy a utilizar acá does not. No, he does not. O puedo decir doesn't. Cualquiera is correct. Listo, y aquí tenemos un ejemplo bastante sencillo de cómo utilizar el auxiliar does para este tipo de oraciones. Aquí tenemos otro ejemplo, dice, ella va a la iglesia. Vamos a convertir esta oración en inglés y luego la convertimos en negativa, preguntas y respondemos. Ella va a la iglesia. ¿Cómo digo ella? She va. ¿Cuál es el verbo ir? Claro, ese es go, pero no puede ir solamente go. Yo no puedo decir she go. Tenemos que aplicar la regla que aprendimos en el video anterior. Y la regla dice que cuando el verbo termine en o, x, s, ss, sh, ch o z, ¿qué debo hacer? Debo agregar la es al verbo. She goes a la iglesia. She goes to the church. She goes to the church. Ella va a la iglesia. Y esto es lo que es correcto. Termina en o, agregamos es. Por eso es que do, cuando hablamos de la tercera persona, cambia a das, le agregamos es. Esa es la razón de todo esto. Entonces vamos a hacer la negativa. Convirtámosla en negativa. ¿Cómo sería negative? Sería she, vamos a decir, ella no va a la iglesia. She, ¿qué debo hacer? Don't or doesn't. Doesn't, ¿cierto? En este caso, como utilicé en esta doesn't en la negativa, voy a utilizar does not en esta. She does not. She does not go. ¿Será que go lleva es? No lleva. ¿Por qué? Porque aquí ya en el auxiliar ya está. Entonces no es necesario colocarla. She does not go a la iglesia. To the church. Ella no va a la iglesia. Ahí tenemos la oración negativa. Sencillo, right? Now let's change it into a question. Vamos a convertirla en pregunta. ¿Cómo sería? Vamos a preguntar si ella va a la iglesia. ¿Sería entonces qué va primero? Eso es el auxiliar does. Does. ¿Qué viene ahora? ¿De quién estamos hablando? De ella. Viene la oración. Does she. El verbo. ¿Cómo irá? ¿Goes o go? ¿Qué va? Eso, go, solamente go. ¿Por qué va go? Porque aquí ya el auxiliar está haciendo esa conjugación para el verbo. Does she go to the church? Sorry, I got a mistake. Yeah, sorry. To the church. Y el question mark. Does she go to the church? Right? Okay. Positive answer. Yes. She. Sí, ella. ¿Qué tenemos que colocar? ¿Qué debo colocar aquí? Solamente el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar para she? Es does. Este es el auxiliar. Esa es la razón por la cual debe quedar ahí. Allí ya estoy diciendo sí, ella va a la iglesia. No es necesario colocar el complemento tal cual como les dije acá en este ejemplo. Y si es negativo decimos no. Sorry, no. She doesn't. A la negación. No, she doesn't. Y es así de sencillo. Bastante, very easy. It's a piece of cake. Entonces aquí tenemos ya cómo realizar todo esto. Bastante sencillo. Vamos a un ejemplo más para terminar aplicándonos la regla, la tercera regla, para que quede totalmente claro para ustedes. ¿Listo? Ya continuamos. Okay, let's continue. Let's continue with these examples, con estos ejemplos. Bueno, acá tenemos entonces, ella estudia inglés. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con los ejemplos anteriores. Vamos a convertirla en todas estas formas. Empezamos, ella estudia inglés. ¿Cómo digo ella? She, claro, she. Estudia, el verbo estudiar es study. Study. Pero no lo puedo hacer de esa forma porque la regla dice que si el verbo termina en y está precedido de una consonante, debo omitir esa y, colocar
I latina y luego agregar ES. Entonces, ella estudia, se dice en inglés, she studies. She studies English. Capital letter. She studies English. Ella estudia inglés. Right? Okay, let's continue. Negative. ¿Cómo lo hacemos negativo? Entonces decimos she. No, ¿cómo digo no? Ya lo aprendimos, ya sabemos que doesn't o does not. En este caso voy a utilizar doesn't nuevamente. She doesn't study. ¿El verbo va en qué forma? ¿Sí o será que va conjugado o será que va en su forma base? Va en su forma base. ¿Por qué? Porque aquí ya está el auxiliar que está haciendo las veces de ello. She doesn't study English. Y aquí tenemos la oración negativa. Very easy. Now question. ¿Cómo hacemos para la pregunta? ¿Qué es lo primero que va? Eso, el auxiliar. Does she study? Va en su forma base porque aquí ya está el auxiliar. Does she study English? Y al final colocamos lo que ya sabemos que es el question mark. Vamos a responder a positiva y negativa. ¿Cómo sería? Positiva. Positive. Yes, she does. If it is positive. Now, if it is negative, you say no, she doesn't. Okay? Well, that's it, you see? It's very easy. It's a piece of cake. Bastante sencilla, es pan comido. Entonces, bueno, espero les haya gustado la lección. Y bueno, I'll see you then for the next class. Bye.